Porque claro, tú quieres más dinero, más horas de trabajo. Sí. Tú quieres más recursos, más tiempo, más contrato, más horas fuera de casa, más viajes de trabajo, Sí. más responsabilidad desde el punto de vista de manejo de equipo. Tantas cosas o la suma de todo eso que hace que, vale, si quieres conseguir algo desde el punto de vista profesional, pues tienes que sacrificar todo lo que desde el punto de vista de paternidad tienes, ¿no? Y creo que mientras desde el punto de vista tanto empresarial como político muchas cosas no cambien, aunque nos den meses de baja de paternidad, aunque nos den teletrabajo, hay cosas que de verdad siguen una y otra vez impactando Sí. lo que podemos disfrutar hoy mismo. Y esto que dices, que es o sea, que es no, siempre va a ser contradictorio. Ujú. Entre más comodidad tengas y más trabajo tengas, menos tiempo presente vas a tener. O sea, Sí. trabajo es dinero. De acuerdo. Y ahí está el tema. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida, no? De acuerdo. O sea, yo lo hablaba mucho con mi padre. Y siendo muy honesto, en mi casa, mi papá era un hombre que se quedaba a dormir a veces en el trabajo. Yeah. Era un hombre que trabajaba muchísimo, ¿sabes? Se Ujú. esforzaba mucho por tener Ujú. comodidad. Mi hermana y yo siempre estuvimos en colegios privados. De acuerdo. No teníamos un gran coche, una gran casa y demás, pero siempre invirtió mucho en educación. De acuerdo. Era un padre que quería expresar. Entonces, al final tenías que traducir tú como hijo, ¿no? Claro. Él me ama o está trabajando su tanto forma de porque mostrar me el ama, amor ¿no? es Es su esto. forma, ¿no? Y cuando llega en casa está cansado. Claro, Y pero esto esa fue una verdad que Exactamente. que tú construiste. Y también es después. lo que la mamá nos decía, ¿no? Decir, oye, tu Ya. papá está cansado, Claro, tu claro. papá tal. Y al final él llegaba a casa y se refugiaba en la televisión porque es Ok. normal, estaba quemado. O sea, yo lo Ah. entiendo, es que Ya, yo lo ya, entiendo, ya. pero yo lo necesitaba. Claro. ¿Sabes lo que te digo? O sea, yo Ujú. lo necesitaba. Y yo entiendo la gran carga de estrés que tenía Mm. de llegar quizás justo a fin de mes, de tener que a veces pedir prestado. O sea, esa carga enorme muchas veces recaía más sobre el papá y la Claro. mamá terminaba siendo un poco el equilibrio en casa para que No, no no, termina por Las desfragmentarse, mamás ¿no? son en ese punto un puente entre los hijos que Exactamente. buscan una figura paterna Y el ama a tu ese papá, padre, ¿no? exactamente. Y ese padre que por más que haga muchos esfuerzos, pues no se ven recompensados tal vez como nosotros, como nuestros hijos Exactamente. esperamos. Yo Exactamente. en mi caso tuve... bueno, yo tengo un hermano, yo soy el menor Ajá. de mis dos hermanos y es curioso porque con mi hermano siempre hablamos de... Vivimos de etapas distintas a nuestros padres. Tuvimos los Ajá. mismos padres, pero fueron cosas distintas. Él vivió una etapa en que mis amos de mis papás trabajaban. Ajá. Estaban fuera de casa y mi hermano lo cuidaba la vecina, la La tía hermana de y la quien sea, vecina, claro. la tía y un montón de gente. Cosa totalmente opuesta a mí, que yo tuve una oportunidad de, desde pequeño tener a mis padres en casa. No porque no trabajaran, mi mamá sí estaba más tiempo en casa porque no trabajaba. Y mi papá tenía un trabajo que iba un par de horas y luego que a la hora de la comida mi papá estaba en casa. Qué fuerte, qué privilegio, qué guay. Exactamente, pero con mi hermano, que a ver, que él es mayor que yo y nos llevamos 12 años también, Sí. también muchas de las cosas de cómo vemos el mundo, de cómo somos, Sí. se vio sesgado por eso, Claro. ¿no? Porque bueno, no quiere decir que nos crearon de forma distinta, pero eran nuestros mismos padres. Sí. Pero el tiempo, la dedicación, esa intencionalidad de estoy en casa para lo que necesites, nosotros lo vimos en polos opuestos. Entonces, claramente nos vemos Y los enfrentados reproches al padre es diferente también, ¿no? por supuesto. No, y es curioso, mi relación con mi madre y su relación con mi madre, nos tratamos distinta a la misma mamá. Yo hablo de mi mamá como una forma y él habla de otra manera. Qué fuerte. ¿Mm? Y ahí nuestro papá no está, pero nuestra relación estoy seguro que hubiera sido totalmente distinta en ese aspecto. Solo con el hecho de cómo puedo tener más tiempo versus Sí. estoy en casa. Mira que a mí me pasó mucho que cuando yo me vine aquí a vivir a España, antes, o sea, cuando ya teníamos que programar las conversaciones con mi padre, porque ya estábamos aquí, teníamos que conversar por Zoom. En ese tiempo era por Skype, ¿vale? Ok. Porque Zoom no existía. Claro, claro. Yo estaba aquí, tenía 17 años, mi papá estaba en México, es más o menos en el 2013. Okay. Tuve muchas más conversaciones con él profundas, estando yo aquí en España Ya. y él en México, Que cuando que ahí estás está, allá. que estando ahí, Ya. ¿sabes? Que estando ahí. Y tú dices, ¿cómo puede ser eso? Ya. Y al final, ¿esto lo valoré tanto? O sea, que para mí era tan invaluable esas conversaciones de una hora, de estar hablando con él. Y eso fue transformador tanto para él como para mí. Y descubrir que no nos callamos mal. Ya. Simplemente que él estaba muy cansado y yo era un adolescente pidiendo que estuviera en casa. Demandando, ¿No? claro. Y que yo lo que más quería es que... ¿Qué tal? Mira, él siempre era muy pesado en ese momento. Y ahora dices, jolín, qué guay lo que hizo. Él todos los domingos nos obligaba a tener un día familiar. O sea, yo Ok. quería estar con amigos, lo que sea. Él siempre nos llevaba a la montaña, siempre nos llevaba a desayunar, siempre. Y era levantarse a las 7 de la mañana, irse a la montaña y al final mi hermana y yo nos quejamos un montón. Pero ahora lo recuerdo y dices, Claro, ostras, te queda esto es lo que yo recuerda. quería. Y yo tenía un primo cercano, los quiero mucho familia, pero hay que ser honestos, ¿vale? Yo tenía primos muy cercanos, que su papá era exitoso, que tenían mucho más dinero que nosotros, o lo que sea, Sí. pero que su padre casi nunca estaba, ¿sabes? Ya. Y yo hoy en día, ya en retrospectiva, lo comparo y digo, qué invaluable fueron
esos sábados que pasábamos juntos, porque nosotros íbamos a una comunidad religiosa, a la iglesia, y pasamos todo el sábado juntos, y él estaba involucrado con los jóvenes y tal, y luego los domingos, Okay. que era su forma de expresarnos, estoy aquí. ¿Sabes? De Yo una semana no os veo nada, porque no os veía nada, aunque venía a dormir y demás, estoy súper cansado, Ujú. pero él se esforzaba un montón.